Bueno, como venimos viendo, vamos a seguir con los temas de democracia restringida. Estoy dando una conferencia de prensa hoy. Me gustó este efecto que tengo. Así que es para que presten más atención. Tómenlo en cuenta. A ver, vamos a tratar la presidencia de Guido, o el interinato. ¿Por qué? Porque su gobierno va del 62 al 63. ¿Estamos? Recuerden que a Frondizi lo echan del gobierno, o sea, los militares le hacen el golpe de estado. No hay vicepresidente, porque el vicepresidente creo que si no me equivoco era Alejandro Gómez, y había renunciado unos 6 meses después de que asumiera Frondizi. Por lo tanto, el que tenía que asumir era José María Guido, que era el presidente de la Cámara Alta, o sea, el presidente de la Cámara de Senadores. A ver, siempre que hay una confusión. Es como que se dice que los militares lo pusieron a Guido por poner. No, es una jugada, escuchen bien, es una jugada por parte de la Corte Suprema y del ministro Julio Ollanarte, creo que se llamaba, en donde la Corte declara la ley de acefalía, en donde no hay presidente y tampoco vicepresidente, por lo tanto le corresponde asumir al presidente de la Cámara de Senadores. Por eso es que Guido toma el mando de presidente. Pero, ¿qué pasa? Los señores militares lo llaman a casa de gobierno y le dicen, flaco, vos vas a hacer esto y lo otro. Si no, no te reconocemos como presidente. A la vez, a los militares les convenía que Guido esté como presidente. ¿Por qué? Porque de esa forma daban al exterior, o sea, al mundo exterior, de que en Argentina se seguía como una especie de continuidad democrática. Recordemos más allá de eso, de lo que quieren aparentar, que tampoco sería una democracia completa porque un sector de la sociedad tampoco puede participar. ¿Estamos? Entonces, Guido no se la lleva tan de arriba. Va a tener serios inconvenientes el señor Guido. Miren, esto es así. Las medidas principales que toma Guido en su corto mandato fue: intervenciones federales, interviene todas las provincias. ¿Estamos? ¿Qué más? Cierra el Congreso Nacional. No hay Congreso. Anula las elecciones donde había ganado el peronismo. Esto fue fundamental. Los militares le habían pedido fundamental eso. Y por último, se prohíbe toda la propaganda peronista. Si relacionan y entienden lo que les acabo de decir, volvemos a lo que fue la Revolución Libertadora. O sea, medidas parecidas son. Entonces, esas 4 o 3 medidas son las que tiene que imponer Guido. Y a la vez tiene un modelo económico liberal. A esto que me refiero, va a tomar medidas que van a favorecer al sector del agro y va a desmejorar la industria, esta industria nacional nuestra que estaba tratando de crecer. ¿Estamos? Entonces, esto es José María Guido. Entonces, asume como presidente porque era el representante de la Cámara de Senadores. A través de la ley de acefalía. A los militares les conviene que esté como presidente porque daba una imagen de que en el mundo exterior había como una continuidad democrática. Ya sabemos que no es así. Y además lo hacen tomar estas 3 o 4 medidas. Estamos, y en lo económico es un gobierno liberal. Y empieza a aumentar un poco la violencia con representantes de la extrema derecha. Lo que va a caracterizar al gobierno de Guido, aunque ustedes no lo crean, es el enfrentamiento interno que va a haber entre los militares. Va a haber 2 bandos. Unos que se llaman los azules y los otros los colorados. Los azules creían que en la continuidad democrática, pero acá ahora lo vamos a ver bien. O sea, creen en la continuidad democrática los tipos. Y dice que el peronismo es fundamental para eso. Y por el otro lado están los colorados, que los colorados son los antiperonistas,
antiperonistas, entre ellos siguen dando vuelta a Isaac Rojas, ¿se acuerdan de Isaac Rojas? Bueno, entonces, azules a favor de la continuidad de la democracia y llamando al peronismo. Los colorados son antiperonistas y creen que no es necesario a ese sector para la continuidad constitucional, que tampoco le llamaba mucho la atención que continúe la democracia a los colorados. A ver, el enfrentamiento es medio contradictorio por las cosas que pide cada uno, o sea, y por lo que apoyan. Lo más insólito de todo esto es que el enfrentamiento se da dentro del país, o sea, sobre todo en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero sobre todo en Buenos Aires, La Plata, o sea, en las calles se van a dar, chicos, van a sacar el armamento a las calles, los tipos se van a bombardear, o sea, los dos bandos se van a dar palo y palo entre ellos, o sea, sacaban las armas, los tanques, en las calles, en las plazas, en los parques. Bastante complicada la situación era. Hubo bombardeos a las diferentes posiciones de estos muchachos. Entonces, era un panorama complicado. Finalmente termina ganando, si se le puede decir, el sector de los azules, que lo comandaba Onganía. Onganía ustedes lo van a ver un poquito más adelante, ahora cuando explique un poco el gobierno de Ilia. A Onganía ustedes lo van a ver, que después él hace, oye, a ver, ya adelantando si ustedes saben, que a Ilia le hacen otro golpe de estado, y se lo hace Onganía. O sea, se supone que era el representante de los azules que quería un acercamiento con el peronismo y que haya una continuidad constitucional. Nada de eso, ¿eh? Todo de la boca para afuera, digamos. Entonces, la primera parte esto es así, esto es Guido. ¿Bien? Guido convoca elecciones y las termina ganando Ilia. Y ahora les explico la presidencia de Ilia, que es, como hoy medio que les conté un poquitito a algunos, se lo considera a Ilia como uno de los mejores presidentes de la democracia. Ahora vamos a tratar de ver por qué es así y hay muchos que están a favor y hay una minoría, se puede decir, que está en contra de Ilia, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es Guido. Bueno, y para continuar, pasamos a la presidencia de Ilia. A ver, Ilia pertenecía a la UCR del pueblo, gana con el 22% de los votos, recuerden que el peronismo está proscripto. Y los problemas que tiene Ilia al principio, al principio durante todo su mandato, mejor dicho. Miren, tiene la minoría en la Cámara de Diputados. Tiene problemas con su propio partido, porque recuerden que el partido, al estar dividido en dos, o sea, la Unión Cívica Radical, al estar dividida en dos, le trababan los proyectos que el tipo quería imponer o mandar al Congreso para que se lo voten. Y bueno, también piensen que acá viene una de las críticas que se le hace a Ilia. Tenía como una cierta simpatía por el sector colorado del ejército. Pero recuerden quién ganó. Ganó los azules. Y entonces ese sector quedó a cargo del ejército. Entonces, nada, digamos. Era una relación tensa, ¿no? Porque si se supone que ganaron los azules, la interna a ella, y se supone que Ilia tenía una cierta simpatía con los colorados, bueno, entonces ahí tenía un problemita, ¿vieron? Que bueno, esa es una de las tantas críticas que se le hace a Ilia, ¿vieron? Que se decía que tenía esta simpatía por los colorados, que era medio antiperonista Ilia. Pero bueno, tampoco es que Ilia ha salido a decir en sus momentos algo, digamos, fuerte, ¿no? Pero esa es una de las críticas que se le hacen. A ver, miren, durante el mandato de Ilia, el mercado interno crece, aumenta el ingreso de las personas, aumentan las exportaciones, y hay una reducción de la deuda externa y una mejora del empleo. Pero ¿qué pasa? Como hay este repunteo de la economía se logra, digamos, o sea, hay una gran mejora.
El tipo tomó unas medidas que, digamos, enojó a los determinados sectores que eran los que tenían generalmente concentrado el poder o la plata, si me entienden. Miren, esto es así. Uno de... A ver, ¿se acuerdan que yo les comenté un poquito también? Es que lo que hace Ilia es anular el contrato con las compañías petroleras. Lo que había firmado Frondizi, ¿no? Bueno, al anularlo, le saca todas las ganancias a estos muchachos. Por lo tanto, se genera el enojo de los inversores extranjeros. Después se va a complicar la relación con la CGT porque el tipo trata de modificar la ley de asociaciones profesionales para que sea aún más democrática. Obviamente que la CGT está cobrando más fuerza porque el movimiento peronista sigue proscrito y ellos se siguen identificando con la figura de Perón. Entonces al hacer esto se van a enojar más los tipos. Además que se estaba dando una situación dentro del movimiento peronista un poco problemático también, porque empieza a haber nombramientos a dedos, distribución de fondos que no van para donde tienen que ir. Entonces se empieza a complicar un poco el panorama por ese lado. Después está la ley del salario mínimo vital y móvil, que lo que quería esta ley era evitar la explotación, vieron, de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra, asegurar un ingreso mínimo y adecuado, o sea, un salario común. Con común me refiero a que sea igual, ¿no? ¿Se entiende? Y a la vez también mejorar los salarios de los trabajadores pobres. Y también va a establecer aumentos al aumento, establece límites al aumento de precios. Todo esto va a generar el enojo de la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina es donde todos los dueños de las industrias están unidos, la misma palabra se los dice, como tienen un edificio incluso, que es lo que se conoce como la UAI. Ojo, no se me confundan con la universidad, ¿no? Y después está también la ley de medicamentos. ¿Qué pasa? Con la ley de medicamentos, el tipo lo que hace es una política de precio de los medicamentos y del control. Entonces, de esta manera congela el precio. Al hacer esto, los grandes laboratorios también se le ponen en contra. Entonces, el tipo logra un crecimiento económico, logra las mejoras, etcétera, pero a la vez se gana de enemigos a estos muchachos, o sea, a los grandes, a los poderosos. Ahí hay un problema. A ver, y después tenemos, con respecto a la educación, lo que les puedo decir es que se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización, que era para lograr o sea, había que disminuir la tasa de analfabetismo, que para ese momento debieron de un 10% de la población. Entonces, con respecto a la educación, lanza un Plan Nacional de Alfabetización. Y en lo económico, ya que estuvimos viendo algo, tuvo una política de ordenamiento, acá viene lo fundamental, tiene una política de ordenamiento del sector público, de una disminución de la deuda pública y de impulso a la industrialización. Y se creó la sindicatura de empresas del Estado para un control más eficaz de las empresas públicas. A ver, el tipo trata de ordenar todo, trata de mostrar que él es honesto, que no hay nada raro por detrás. Así que básicamente por acá viene la mano de Ilia. Y ahora les cuento un poquito las causas. Bueno, entonces, y por último, para ir finalizando, tiene a todos estos sectores en contra. Tiene a la UAI en contra, a la CGT en contra, la va a tener además porque aparece en escena Bandor, que Bandor queda como secretario general de la CGT y establece los fases de planes de lucha. Hay una primera fase que se da con el gobierno de Guido y después la segunda fase del plan de lucha que es con Ilia. La toma de fábrica, las huelgas, es como que van en aumento. A la vez Bandor rivaliza con Perón incluso a ver quién podía controlar al movimiento obrero. Además que Bandor va a tener ciertos manejos medios raros con la CGT.
va también, ¿cómo se puede decir? Aplicar fuerza, digamos, a aquellos que no estén de su lado. Entonces, realmente Ilia la tenía complicada. Tenía en contra a los grandes laboratorios por el tema de la ley de medicamentos, y a gran parte del sector del ejército. Por lo tanto, se empezó a gestar el golpe de Estado. Los medios de comunicación para este momento en Argentina habían recobrado mucha importancia. Entonces comenzó una campaña de desprestigio hacia el presidente, se lo empezó a acusar o a cargar de lento, de que era una tortuga. Incluso se metían con que dormía la siesta, porque Ilia era cordobés, era del interior del país. Bueno, finalmente no aguanta más la situación, y los militares deciden llevárselo a Ilia de la casa de gobierno, como venían acostumbrados desde este periodo. Lo hicieron con Frondizi y también lo hacen con Ilia. Si después lo pueden leer, que lo tienen en el capítulo, si no mal recuerdo, es el enfrentamiento verbal que hay entre Ilia y uno de los generales que lo vino a buscar a casa de gobierno. Yo creo que lo vean para ver cómo fundamenta Ilia todo el tema de la institución, cómo se defiende ante los militares. Obviamente después no le quedó más remedio. Así que, y con el golpe de Estado que le hacen a Ilia, se da inicio a la revolución argentina. Que eso lo vamos a ver ya para cuando volvamos de las vacaciones de invierno. Porque aparte establecimos que nuestro proyecto llegara hasta acá, hasta Ilia. Y después veremos la revolución argentina, que, oh casualidad, el presidente que queda de facto es Onganía. Bueno, la onda de todo esto, como siempre, me escucharon a mí, tomen las anotaciones que ustedes consideren importantes o los conceptos que les ha llamado más la atención. Les adjunto en este mismo video 2 documentales, son cortos, son del canal Encuentro, que hablan justamente de esto para, bueno, así lo pueden relacionar y entender más el temita. Vienen, como siempre, vienen con todas las dudas, dudas, preguntas, lo que sea para la clase que viene, y lo vemos juntos. Bueno, chicos, presten atención a lo que sigue. Bye. En sus primeros días de gobierno, Guido asume un compromiso por escrito con las Fuerzas Armadas en el que ratifica la proscripción del peronismo, a la que agrega también la del comunismo. El compromiso de Guido también incluye la prohibición de las huelgas y el impedimento a los sindicatos de estrechar vínculos con partidos políticos. En el invierno de 1962, una nueva crisis hace tambalear la economía argentina. Álvaro Alzogaray, que acaba de asumir por segunda vez como ministro, con la intención de aliviar las finanzas, pospone los pagos a jubilados, aumenta los impuestos y toma nuevos créditos externos. Las medidas impopulares de Alzogaray deterioran aún más la imagen del presidente Guido, que solo se mantiene por el apoyo de los militares. En septiembre de 1962, estalla una crisis entre los militares. Finalmente, los sectores nacionalistas del ejército deciden separarse de los oficiales antiperonistas que participaron en el golpe del 55. La crisis desemboca rápidamente en un conflicto armado que se da a conocer como el enfrentamiento entre azules y colorados. Los colorados quieren evitar a toda costa el regreso del peronismo, al que consideran un movimiento sectario y violento que puede dar lugar al ascenso del comunismo. Por su parte, los azules proponen el alejamiento de los militares de la política, ya que ésta solo ha conseguido dividir a las Fuerzas Armadas.
Guido primero da su apoyo a los colorados, pero 2 días después, ante la superioridad bélica de los azules, cambia de opinión. Finalmente, el 22 de septiembre de 1962, los azules consiguen la rendición de los colorados y el presidente Guido designa a su líder, el general Juan Carlos Onganía, comandante en jefe del ejército. La rápida reacción de Guido ante el conflicto entre azules y colorados logra un periodo de paz que dura unos pocos meses hasta que una crisis internacional vuelve a desatar la disputa entre ambos bandos. En octubre de 1962, el presidente Kennedy denuncia la pretensión de la Unión Soviética de instalar misiles en territorio cubano e inmediatamente decreta el bloqueo naval a la isla. El gobierno argentino es uno de los primeros en apoyar la iniciativa y envía 2 destructores de la Marina de Guerra. Al mismo tiempo, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, sin consultar con el presidente, compromete a título personal la participación de su arma. El gesto genera un considerable disgusto en el seno del gobierno, el que exige su destitución. La destitución del jefe de la Fuerza Aérea aviva los ánimos del bando colorado. Por otra parte, la proximidad de las elecciones hace que muchos de sus integrantes comiencen a temer el regreso al poder de su peor enemigo. En abril de 1963, estalla un nuevo levantamiento militar, esta vez colorado, en el que también participa la Marina junto a sectores del Ejército y la Fuerza Aérea. En las calles céntricas se levantan barricadas que prevén ataques. Onganía, comandante en jefe del ejército, se pone al frente de la represión. Los revolucionarios tomaron las radios de la capital federal, pero al poco tiempo fueron desalojados. A la hora 15 del mismo día, el aeroparque en poder de los rebeldes se rinde ante las fuerzas del gobierno. Al promediar la tarde, Campo de Mayo acude a un dramático llamado. Lo lanza el regimiento C8 de Magdalena, que imprevistamente es bombardeado por aviones de la Marina sublevada. La lucha prosigue violentamente. Naval no cesa en su hostigamiento. Al amanecer, los cuarteles presentan un cuadro angustioso. Tropas que responden al general Lanusse, llegados de Campo de Mayo, y también a López Aufranc, inician el avance hacia la base naval de Punta de Indio. Los aviones adictos al gobierno inician el bombardeo final. Infantes de Marina se rinden. Las tropas gubernistas ocupan la base que encuentran abandonada. Su jefe ha huido. La violencia de este último enfrentamiento deja un saldo de 24 muertos y más de 80 heridos. Y hace que los líderes de ambos bandos reconsideren sus posiciones. Si no quieren seguir enfrentándose, deben cambiar de raíz el sistema político. Y ese cambio solo puede ser posible con la proscripción definitiva del peronismo.
Las elecciones de julio de 1963 constituyen una prueba, tanto para el gobierno de Guido, que busca la extinción total del peronismo, como para el partido peronista, que pone en juego su capacidad de supervivencia. Para esta época, varios dirigentes sindicales peronistas intentan pasar por alto la autoridad de Perón e imponer sus propios candidatos. Perón, al ver cuestionado su liderazgo, desautoriza a estos dirigentes e impone la candidatura a presidente de Vicente Solano Lima. El gobierno de Guido, amparado en la legislación de 1955, impide participar de las elecciones a la fórmula de Solano Lima. Ante esta nueva prohibición, Perón llama a sus seguidores a votar en blanco. Llegada la fecha de los comicios, la contienda se termina dirimiendo entre Arturo Humberto Ilia, candidato por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Allende, candidato por el radicalismo intransigente, y el expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, candidato por la Unión del Pueblo Argentino, o UDELPA, partido político que representa al sector más duro del antiperonismo. Finalmente, en las elecciones de julio de 1963, Arturo Ilia es elegido presidente de los argentinos con tan solo el 25% de los votos. Ilia no es la figura más fuerte de su partido. La razón de su candidatura tiene que ver con que Ricardo Balbín, principal líder de la UCR del Pueblo, intuye que cualquier gobierno que surja de estas elecciones va a tener muy poco poder. Desde el día de su asunción, Ilia busca darle un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas. Pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones, como los sindicatos. En el aspecto económico, el gobierno de Ilia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Ilia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo descontento al gobierno norteamericano. Mientras las políticas nacionalistas de Ilia generan nuevos enemigos, su relación con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas de la CGT desata una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país durante un mes y medio. Para ese momento, la relación de Perón con algunos líderes de la CGT es de mutua desconfianza. En los últimos meses de 1964, el sector liderado por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor ensaya un regreso de Perón al país y monta para ello un audaz operativo político. Como era de esperar, debido a las presiones militares, el regreso de Perón se frustra y su vuelo es obligado a aterrizar en Brasil para después volver a España. Ante el fracaso del operativo Retorno, Perón enfría sus relaciones con Bandor y comienza a alentar a los sectores más combativos del sindicalismo. Con el fin de contribuir a la fractura entre Perón y los líderes sindicales, en 1965, el gobierno de Ilia convoca a elecciones legislativas, autorizando al peronismo a presentar sus propios candidatos. Bandor, cada vez más alejado de la influencia de Perón, forma su propio partido, la Unión Popular, una alianza política entre dirigentes sindicales y caudillos provinciales neoperonistas. En las elecciones de marzo de 1965, la Unión Popular se impone con un 36% de los votos. La victoria del partido de Bandor demuestra que es posible un peronismo sin Perón y agita nuevamente los ánimos de las Fuerzas Armadas.
Durante el gobierno de Ilia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas. En 1964, durante la quinta conferencia de ejércitos americanos en la Academia Militar de West Point, el teniente general Juan Carlos Onganía, en representación del ejército argentino, adhiere a la doctrina de seguridad nacional, una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano. Esta doctrina, que faculta a las Fuerzas Armadas a reprimir cualquier movimiento ideológico o político contrario a los intereses del mundo capitalista, es usada por algunos militares argentinos como excusa para combatir a sus enemigos políticos y establecer en el país un mayor control militar. Para fines de 1965, la figura de Arturo Illia está totalmente debilitada. Una campaña de prensa fogoneada por el sector azul de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la Iglesia y el empresariado insiste en mostrarlo como lento, ineficaz y falto de energía. A la vez, intenta imponer la figura del general Onganía como el hombre fuerte de Argentina, el único con la capacidad suficiente para solucionar sus problemas y combatir al comunismo. La campaña de prensa tiene un efecto inmediato sobre la opinión pública, y para mediados de 1966, el gobierno de Illia se encuentra al borde del abismo. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Esa misma noche, los comandantes del golpe designan presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía. De esta manera, Onganía, el líder del bando azul que proponía el retorno a la democracia y el alejamiento de los militares de la política, termina convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.